Este discurso está construido, es una construcción, es una operación sin lugar a dudas. Por parte Cristina del Noem, gobierno de Trump. Sí, esta totalmente, crisis es una crisis conducida, desde luego. Está minuto a totalmente. minuto pensada para crear esta crisis. Y no solo aquí, Pero Carmen. ¿para qué y hacia dónde va? No, y no solo aquí, Carmen. Ahora los análisis que enfrentamos para hacer a profundidad tienen que ser con muchísimo contexto y entendiendo desde dónde provienen cada uno de los actores. Antes de ir hacia lo de Los Ángeles, tenemos que mirar también lo que está pasando en Latinoamérica. Es muy extraño que grupos criminales estén ahora haciendo operaciones francamente peligrosas y que atentando y combatiendo y enfrentando a los diferentes estados en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, con lo que vimos, Argentina muy al sur, como si se hubiera despertado una ola criminal que enfrenta a los estados de repente, y lo estamos viendo también en México, sin lugar a dudas. Eso a mí, de entrada, me plantea una hipótesis, conste que no afirmo, pero plantea una hipótesis que tenemos que ir desdoblando. Los grupos criminales han sido manipulados históricamente por agencias criminales desde hace décadas. Y hay elementos concretos que vinculan a Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera con la DEA y con el FBI. Y también nos los confirma en su forma de operación y las entregas. Y hay testimonios que están en la Fiscalía General de la República que vinculan claramente en relaciones y encuentros con estas agencias. Y también hemos visto cómo han sido asusados y utilizados en Colombia y en Centroamérica en su momento estos grupos criminales por parte de las agencias para obtener beneficios. Entonces, esa es una de las hipótesis que hay que poner en la mesa, cómo se están gestando espacios de desestabilización a nivel continente, donde interesa que China, Rusia ni Irán tengan intervención y donde interesa que los intereses americanos prevalezcan, que habían perdido y habían retrocedido poder y fuerza y control. Perdón. Lo segundo, Estados Unidos. En Estados Unidos es muy probable también que estos vínculos que existen, en efecto, existen. Si están bien informados en Estados Unidos, no podrían acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum de estar asusando a grupos radicales en Estados Unidos. Podrían acusar a grupos de Morena, a políticos de Morena, de estar asusando a a los vínculos que tienen Estados Unidos. Es muy distinto, muy distinto. Recordemos una declaración que hizo Eduardo Verástegui, ex candidato en México a la presidencia, que vive en Estados Unidos, que está vinculado con grupos de derecha, muy cercano al gobierno de Donald Trump, mucho, muy cercano, que dijo en una declaración que Fernández Noroña sería el próximo detenido en Estados Unidos. Y ha sido uno de los blancos hoy día que está siendo vinculado con grupos radicales. Declaraciones al aire, declaraciones que están conformando una estructura que nos parece y que nos hace creer Morena está usando, llegando sus vínculos hasta Estados Unidos, moviendo los carriles de la delincuencia y de la movilización radical. Es un discurso construido para crear eso y para crear ahora el discurso hacia México de insurrección, de intervención, de participación. Tenemos que tener mucho cuidado con los elementos y con las pruebas, porque hay muchísimas agencias interesadas en filtrar información, como se está haciendo y que se está retomando en algunos espacios. Lo que estamos viendo y que es muy claro es que estamos viendo discursos de odio asusados y acusando al gobierno mexicano y que se están haciendo provocaciones. También sabemos que el secretario de las Relaciones Exteriores está realizando reuniones constantes y que se está cambiando a personal de la Cancillería. También Ebrard está mandando un ejército de elementos de economía que están cabildeando para poder conseguir los cambios. Pero no hay posibilidades, porque ¿qué le conviene más? En este momento no se está logrando avanzar lo suficiente. ¿Qué conviene más a Estados Unidos en este momento? Crear la imagen de un país rebasado por la delincuencia, rebasado por grupos radicales, en un entorno de guerra mundial, en donde su vecino lo que le interesa es tener paz en nuestro país. Y entonces es muy peligroso.
Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en los análisis y en todo su contexto, en todas sus dimensiones. Por ejemplo, estaba Estados Unidos realizando reuniones, perdón, con para llegar a acuerdos aparentemente con Rusia a través de con Irán a través de Rusia, y estaban pareciendo que llegaba a acuerdos. Y de repente Israel lanza su ataque, Estados Unidos se deslinda, pero es imposible no creer que tuviera algún tipo de conocimiento. Bueno, ¿eso qué nos dice? Que todos son escenarios y que todos son un disfraz. Porque va a responder a los intereses de Estados Unidos y tiene todo su derecho de responder a sus intereses. Es un gobierno, es un país que les interesa. ¿Qué conviene a México? ¿Y qué está haciendo México? Eso es lo que nos debe interesar a nosotros y qué capacidades tiene México para actuar. Yo creo que está faltando un análisis profundo de inteligencia para comprender las fuerzas que se están moviendo en Estados Unidos e incluso las fuerzas que están operando en México contra la propia presidenta y que están dentro incluso de Morena, no solo fuera de Morena. Y eso es también muy peligroso. Entonces, tenemos que visualizar ampliamente y tener mucho cuidado con las palabras, con los calificativos, con los escenarios, con las hipótesis y tener cuidado con la información que se nos esté brindando. Porque yo todavía sigo buscando la confirmación de lo que escribió Reuters y no encuentro la confirmación absoluta de que esto haya ocurrido de esta manera. Sé que se ha hablado y hasta donde he llegado en la confirmación es que sí se ha hablado de una preocupación de la corrupción y la intervención del narcotráfico en diferentes órdenes de gobierno, pero no de una acusación precisa y concreta hacia personajes específicos del gobierno mexicano, sea federal, local, estatal, municipal o de cualquier otra índole. Hasta ahí he llegado a verificar.